Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Moreno y les voy a presentar mi tarea número 11 llamada Grupos. Y aquí se puede mostrar mi escrito. Los clústeres agrupan elementos de datos de diferentes tipos. Un ejemplo de un clúster es el clúster de error de LabVIEW, el cual combinan un valor booleano, un valor numérico y uno de cadena de caracteres. Un clúster es similar a un registro o a una estructura en lenguajes de programación basados en texto. Construir varios elementos de datos en clúster eliminan el desorden de cables en el diagrama de bloques y reduce el número de terminales del panel conector que los UTBI necesitan. El panel conector tiene a lo más 28 terminales. Si su panel frontal contiene más de 28 controles e indicadores que quiera pasar al otro BI, agrupa algunos de ellos en un clúster y asigna el clúster a una terminal en el panel conector. La mayoría de los clústeres en el diagrama de bloques tienen un patrón de cable rosa y terminal de tipo de datos. Los clústeres de error tienen un patrón de cable amarillo oscuro y terminal de tipo de datos. Los clústeres de valores numéricos, algunas veces conocidos como puntos, tienen un patrón de cable café y terminal de tipo de datos. Puede cablar clústeres numéricos cafés a funciones numéricas como suma o raíz cuadrada para realizar la misma operación simultáneamente en todos los elementos del clúster. Crear clúster. Creé un control o indicador de clúster en el panel frontal al añadir una estructura de clúster al panel frontal como se muestra en la figura y al arrastrarla a un objeto de datos o elementos que puede ser un control o indicador numérico booleano de cadena de caracteres, pan, refrun, arreglo o clúster hacia el interior de la estructura del clúster. La figura es un ejemplo de un clúster que contiene tres controles, una cadena de caracteres, un interruptor booleano y un numérico. Un clúster es un control o indicador, no puede contener una combinación de clústeres e indicadores. Y esta es la imagen. Crear constantes del clúster. Para crear una constante clúster en el diagrama de bloques, seleccione una cluster constant en la paleta de funciones. Coloque la estructura de clúster en el diagrama de bloques y coloque una constante de cadena de caracteres. Constantes numéricas, constantes booleanas o una constante de clúster en la estructura de clúster. Puede usar una constante del clúster para almacenar datos constantes o como un punto de comparación en otros clústeres. Usar funciones del clúster. Use las funciones del clúster para crear y manipular clúster. Por ejemplo, puede realizar tareas similares a las siguientes. Extraiga elementos de datos individuales desde el clúster. Añada elementos de datos individuales a un clúster. Fracture un clúster en sus elementos de datos individuales. Use la función de bucle para ensamblar un clúster. Use la función bucle by name para modificar un clúster y use la función unbundle y la función unbundle by name para desensamblar clústeres. Ensamblar clústeres. Use la función bundle para ensamblar un clúster de elementos individuales o para cambiar los valores de los elementos individuales. En un clúster existen sin tener que especificar los nuevos valores para todos los elementos. Use la herramienta de posición para cambiar el tamaño de la función. Desensamblar clúster. Use la función unbundle para separar un clúster de sus elementos individuales. Use la función unbundle by name para regresar los elementos del clúster de los cuales especificó los nombres. El número de terminales de salida no depende del número de elementos en el clúster de entrada.